Introducción. Se dice que una pieza se encuentra desbalanceada cuando su centro de masa no coincide con su centro geométrico. Una distribución desigual del peso del rotor alrededor de su centro geométrico. Supongamos que una pieza ha sido fundida, por lo tanto, tiene uno o varios poros, imperfecciones en superficie, que provocan que el centro geométrico de la pieza no coincida con el centro de masa, por lo cual la pieza se encontrará inherentemente desbalanceada. Balanceo dinámico. En una pieza en rotación, rotor, cada punto de su masa está sometida a la acción de una fuerza radial que tiende a separar ese punto del eje de rotación. Si la masa del rotor está uniformemente distribuida alrededor del eje, ese rotor estará balanceado y su rotación no generará vibraciones. Por el contrario, si en algún lugar sobra algo de peso, este generará una fuerza centrífuga no equilibrada que debe de ser soportada por los apoyos. Causas del desbalance. Un cierto grado de desbalance en cualquier tipo de máquina rotativa es inevitable. Los diseñadores de máquinas las especifican con tolerancias de diseño, maquinado y ensamblaje. Tales tolerancias pueden producir algún tipo de desequilibrio o desbalance. Este desbalance también puede ser producido por el proceso de manufactura utilizado. Es decir, que el material cuente con porosidades o inclusiones de algún otro material durante su proceso de fabricación, lo que produce una distribución que no es uniforme sobre todo el material, provocando el desbalance de esta pieza. Todas las hélices están balanceadas estáticamente de fábrica, pero esto solo garantiza que un aspa no pese más que otra, mientras que el balanceo dinámico mide y corrige la vibración que la hélice está teniendo ya como un sistema completo en operación. De esta manera es posible la localización exacta del desbalance. Mientras una aeronave vuela, se presentan muchas fuerzas como arrastre y sustentación. El sistema de propulsión, el de nuestro particular interés, es el que genera la de empuje. La rápida rotación y las fuerzas que actúan sobre la hélice son factores determinantes. Un pequeño desbalance en el sistema puede conducir a fuertes vibraciones que se reflejan de manera inmediata en movimiento y ruido transmitidos a la cabina. Hay muchos problemas, como el fuselaje agrietado, posibles daños al motor, y fallas de otros componentes dinámicos que se corrigen con el balanceo. Ahora bien, ¿cómo se hace el balanceo? Se utilizan dispositivos electrónicos, generalmente manuales, a los que se conectan dos entradas. La primera es un tacómetro óptico que mide las revoluciones por minuto de la hélice. La segunda es un acelerómetro que mide las vibraciones en pulgadas por segundo, o bien IPS. El tacómetro se fija de manera que pueda leer la marca brillante colocada en una de las aspas. El acelerómetro se debe fijar de manera correcta al motor, perpendicular a los cilindros y lo más cerca posible de la hélice. Una vez posicionado todo el equipo, se echa a andar el motor. El dispositivo mide la vibración y dónde se localiza. Propone una solución donde indica en qué posición angular del volante, en inglés flywheel, se deben colocar las masas. Generalmente se emplean arandelas. Se vuelve a efectuar la prueba para verificar que se corrigieron las vibraciones. El nivel adecuado de vibración es de menos de 0.2 IPS. Balanceo dinámico de rotores. Un rotor es el componente móvil de un sistema electromagnético de un motor eléctrico. Su rotación es debida a la interacción entre el embobinado acoplado y el campo magnético generado por los imanes, produciendo así un torque sobre el eje del rotor. En los motores eléctricos, algunas veces se presenta un desequilibrio a causa de las vibraciones generadas por las fuerzas magnéticas, ruido electrónico debido a alteraciones no deseadas en la señal y por corriente circulante. Dichas vibraciones son la causa principal de fallas en el motor, en el eje o en el rotor, como por ejemplo en los rodamientos, debido al movimiento que puede llegar a tener el eje tanto transversal como longitudinalmente, como se muestra, así como puede llegar a barrerse el eje y generar juego entre este y el rodamiento. También puede llegar a sobrecalentarse e incluso quemarse el embobinado,
por la potencia demandada y las pérdidas que se tienen debido a las vibraciones. Otra falla que podría haber es la generación de una inestabilidad en los acoplamientos de la carcasa o la base del motor, que pueden identificarse midiendo la fase de la vibración y observando las formas de onda medidas radialmente en cada extremo del motor, que, en dado caso de un desequilibrio dinámico, la medición en el extremo de entrada del motor se mostraría en un ángulo de vibración totalmente desfasado en comparación con el que es medido en la salida. Incluso podría llegar a romperse el eje del motor por el golpeteo en el rotor a la potencia demandada. Por lo tanto, para evitar dichas posibles fallas, es de suma importancia realizar un análisis dinámico en el motor, tomando las medidas necesarias, alineando y ajustando el eje y el motor y posteriormente poniéndolo a trabajar a la velocidad de operación para la cual fue diseñado y fabricado, para así, posteriormente, poder adherir una masa permanente en una posición y un ángulo conocidos para lograr el balance dinámico estandarizado para dicho motor. En esta sección vamos a hablar un poco de la innovación en el balanceo dinámico de cigüeñales. La vibración que más afecta a un cigüeñal de un motor es la vibración torsional. Y lo que ocasiona es que se acelere el desgaste, se rompan partes y además roba potencia al motor. El problema actual de los motores de combustión interna es que estos tienen la razón de potencia-peso cada vez más grande, como se puede ver en la gráfica. Esto quiere decir que piezas cada vez más chicas tienen que aguantar esfuerzos cada vez más grandes. Una de las soluciones para este problema es la utilización de mejores amortiguadores armónicos. Los amortiguadores armónicos tienen tres partes principales. Estas son la carcasa exterior, el volante de inercia interior, y entre estos dos se encuentra un fluido con cierta viscosidad. En este caso se utiliza el silicón. Probablemente te estés preguntando por qué se utiliza el silicón. Este fluido mantiene su viscosidad relativamente constante con cambios en la temperatura. Esto es algo sumamente importante, dado que se trata de motores de combustión interna. En esta última gráfica se tienen las revoluciones por minuto en el eje horizontal y en los ejes verticales el torque y la potencia del motor. Se puede observar la diferencia entre utilizar un amortiguador armónico de buena calidad y el que viene de fábrica en dicho motor. Esto no solo ayuda al rendimiento del motor, sino que también ayuda a disminuir el desgaste de las piezas. Otra innovación importante en el campo de balanceo mecánico es el balanceo mecánico automático, el cual nace de la dificultad presentada en algunos casos para hacer un balanceo manual, debido a todos los aspectos que esto implica, como es la medición y el cálculo de la posición de las masas manualmente y en la mayoría de las ocasiones tener que detener la máquina, lo cual es imposible en algunos casos. Por ejemplo, si la máquina está lejos del alcance de algún técnico o no se puede monitorear el avance del mismo, pero es crucial que no existan vibraciones. Para ello, se pueden tener dos enfoques, poniendo masas dentro de un disco en el cual es posible variar las distancias y ángulos de las mismas, o bien colocar las masas en una viga variando su distancia sobre ella y la longitud radial con respecto al centro de la misma. En esta ocasión abordaremos el primero, que por su naturaleza es más sencillo de realizar y tiene mejores resultados. Nos basaremos en el artículo de la prestigiosa revista científica inglesa The Royal Society, que lleva por nombre Investigación de bolas múltiples, balanceo dinámico automático mecánico para rotores excéntricos, en el cual se tiene una serie de esferas las cuales pueden ser modificadas en su distancia con respecto al centro y su posición radial, con unas fuerzas impulsoras externas al giro de las mismas, además de que el sistema donde se mueven las bolas está cubierta por una sustancia viscosa que reduce los movimientos no deseados de las mismas. Esto lleva a una posición de equilibrio al sistema y evita las vibraciones. Para ello se tiene que hacer un análisis de momentos en el cuerpo considerando el momento generado por el disco, el del cuerpo que genera el desequilibrio y el de las masas de las bolas, siendo que en el artículo trabajan con tres, y que de esta forma se puede calcular la fuerza con la que deben ser impulsadas las bolas para alcanzar el equilibrio. Abajo se muestran las gráficas de resultados para la variación en el tiempo de la longitud radial, que es el mismo para las tres bolas, y el ángulo para las tres bolas, y como después de cierto tiempo el sistema se estabiliza. Por último, es necesario señalar que se debe hacer un monitoreo continuo del sistema para que si éste vuelve a ser desbalanceado, hacer de nuevo el cálculo de la posición de las bolas, para después hacer el de la fuerza que las impulsa que antes fue mencionado. Todo esto se debe hacer de forma automática e instantánea.